Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos la semana en 2018 y la verdad no deja de agitarse el ambiente político. El día de hoy la votación en el Congreso, en la Comisión Permanente, finalmente permitió el archivamiento del informe que recomendaba destituir al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, el cual ya había sido rechazado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto con votos de Fuerza Popular y el APRA. La Comisión Permanente ratificó entonces así esta decisión que conocimos la semana pasada y decidió rechazar el informe del congresista Juan Cheput, que recomendaba destituir e inhabilitar por 10 años al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Esto en momentos en que Fuerza Popular y el partido aprista están sumamente complicados con las investigaciones que realiza el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lava Jato. ¿Es una coincidencia? ¿Es en efecto un blindaje a Chávarri para obtener algún tipo de rédito o ventaja en esas investigaciones que se deben hacer en el Ministerio Público sin ningún tipo de tinte político? Vamos a hablar de varios temas, esto cuando la última información que hemos conocido es justamente a través de la congresista Úrsula Letona, la detención de los dos asesores más importantes de Keiko Fujimori en Fuerza Popular, Ana Hertz y Pierre Figari. Escuchemos a la congresista. La marcha estaba muy bien, muy contentos, pero hoy tenemos que nuevamente denunciar esta persecución política. Acaban de detener a dos de los dirigentes del partido, la señora Ana Hertz de Vega y el señor Pierre Figari. No sabemos, lo único que les han dicho es que es por flagrancia. Así que voy a ingresar a conversar con la policía para saber los cargos que se les... ¿Dónde se encuentran ellos en este momento? Están detenidos, se los acaban de llevar acá a la prefectura. Vamos a ingresar una comitiva para saber qué está pasando. Al parecer es por lo mismo, pero no tenemos mayor detalle. Sí denunciar a la prensa que esta persecución continúa. Somos víctimas constantes de amedrentamientos, de arrestos a nuestros dirigentes cuando no hay ningún hecho probado. Les pedimos que permitan un debido proceso, que las personas presenten y lleven este proceso de investigación en libertad, que es lo que corresponde. El principio de presunción de inocencia debe primar en estos casos. ¿Dónde han estado ellos al momento de marcha? Con nosotros, hemos estado todos y ha venido la policía y los ha detenido. ¿El nombre de la segunda persona? Ana Vega y el señor Pierre Figari. La señora Ana Vega. Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular, acaba de confirmar entonces la detención de estos dos asesores. Esto sería una ampliación a la detención preliminar que ordenó justamente que Keiko Fujimori fuese detenida junto a otros integrantes de esa organización partidaria también y de otras personas que participaron en la recaudación de dinero durante la campaña de Fuerza Popular en el año 2011. Esto correspondería al mismo caso, pero en cualquier momento apenas llegue más información estaremos con ustedes comunicándola. Lo otro era el tema del fiscal Chávarri. La semana pasada se había dicho no al blindaje, hay motivos, decía el congresista Juan Cheput, quien se encargó de redactar y de sustentar el informe el día de hoy, dijo aquí hay motivos para creer que el señor Chávarri debería ser investigado. No se trata de una sentencia, se trata de un trámite en el Congreso de la República que permitiría al propio señor Chávarri aclarar su situación y poder dirigir los destinos del Ministerio Público sin ningún tipo de duda o de velo de sospecha sobre él. El señor Chávarri, al contrario, ha salido luego de esta decisión bastante evidentemente empoderado en el cargo que continúa ocupando y hoy ha publicado a través de su cuenta social, Twitter, un nuevo mensaje que volvería a ser interpretado como una amenaza al presidente Martín Vizcarra. Recordemos que el presidente había pedido al señor Chávarri dar un paso al costado. Había dicho que lo mejor para el Ministerio Público era evidentemente que el señor Chávarri en tanto enfrentara cuestionamientos, se alejara de la institución para protegerla y no se aferrara a un cargo. ¿No? Si las investigaciones demostraban que el señor Chávarri era inocente y que aquí no había nada que temer ni ningún riesgo que correría el Ministerio Público, pues el señor Chávarri regresaba. Martín Vizcarra ni siquiera estuvo en la juramentación de Chávarri, recordemos las escenas. El único o la única autoridad que acompañó al fiscal el día que asumió el cargo fue el presidente del Congreso, entonces el parlamentario de Fuerza Popular, Luis Galarreta. Esto es lo que dijo Pedro Gonzalo Chávarri hoy
a través de los tweets. Pese a las 300 portadas y cientos de horas de informes televisivos y millares de noticias falsas en internet en mi contra, sigo firme porque soy un luchador. La verdad, dice, se abrirá paso muy pronto en los casos Lava Jato y Chinchero que otros intentaron paralizar. Sobre el tema Lava Jato, antes de concluir, habría que decirle al señor fiscal de la Nación que cómo explicaría él el hecho de haber retirado a una fiscal importante para este caso, mano derecha de José Domingo Pérez, la señora Erika Delgado del equipo especial. Hasta el momento, sabemos por información del propio equipo especial, no se ha designado a nadie que la sustituya. Es decir, le han quitado un brazo al equipo especial y sin embargo este brazo no se ha repuesto. Tampoco había ninguna queja, ninguna molestia con el trabajo. Por el contrario, parece que el equipo avanzaba con celeridad y en ese momento se decide inconsultamente retirar a una miembro del equipo. ¿Eso es debilitar o fortalecer las investigaciones del caso Lava Jato? En cuanto a Chinchero, esto sí suena a una segunda velada amenaza contra el presidente Martín Vizcarra. En un tuit anterior, el señor Chávarri le había dicho directamente al presidente de la República: ojo, ponderación, presidente, sus 23 procesos, 23 de los cuales tienen que ver con su trabajo en Moquegua, se están viendo con el respeto al debido proceso. Era una suerte de medición de fuerzas entre el fiscal de la Nación y el presidente de la República, cuya opinión había sido sumamente crítica respecto a al cargo que ocupa hoy el cuestionado fiscal Chávarri. Ponderación, presidente, este es justamente el tuit anterior, y el propio presidente Martín Vizcarra dijo que nadie podía amenazar a la presidencia de la República. Este era el tono. Basta de interferencias, es decir, presidente, usted se está metiendo en mis fueros. Ojo, las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. ¿Por qué tendría que aclarar el fiscal Chávarri que las denuncias se iban a procesar con el debido proceso? ¿No es el debido proceso algo regular o es un favor extraordinario, una consideración particular que tendría el señor Chávarri para con el presidente de la República después de pedirle ponderación? Está con nosotros el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Muy buenas noches y muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Y evidentemente la primera pregunta tiene que ver con este tuit. ¿Esta es una segunda amenaza al presidente Vizcarra por el caso Chinchero? Sí, si se lee la última, en el caso de Lava Jato y el caso de Chincheros, sin duda alguna, pero esta es la más directa, sin duda. La anterior. La anterior. Pero el día de hoy tenemos un fiscal empoderado, sí. Un fiscal que no va a ser investigado a pesar de todos los indicios y sospechas que hay, ¿no? Fuerza Popular y el Partido Aprista, justamente los dos partidos políticos que están siendo investigados por el equipo especial en este momento, son los que han protegido al señor Chávarri de esa investigación. Sus comentarios primero. Bueno, en lo primero es que el doctor Chávarri pide ponderación, pero se olvida de que él es la máxima autoridad en el Ministerio Público y por esa misma razón no podría sacar un hecho de 46 casos que tiene el presidente Vizcarra, ¿no?, como una amenaza. Lo digo en ese sentido porque el hecho de pedir una investigación al presidente Vizcarra no es un problema. Cualquier ciudadano tiene que seguir las investigaciones cuando el caso amerita, por cierto, y en eso no es el problema es que en la función de autoridad él saca una cosa de estas, ¿no? Entonces no es tanto el debido proceso, en primer lugar. En segundo lugar, el que ha sucedido en el Congreso es una decisión finalmente de un Congreso que anda de acierto o de desacierto en desacierto y que no creo que el blindaje del doctor Chávarri pueda ser permanente, ¿no? Porque su propia institucionalidad tiene que entrar a ver en algún momento, porque el daño es al Ministerio Público, a la institucionalidad, no
no es al presidente Vizcarra, que lógicamente no puede haber ese tipo de trato entre las máximas autoridades. Sin embargo, yo pienso de que en su momento las cosas tomarán el camino que tiene que tomarse, ¿no? Y cada uno tendrá que responder por los actos o las amenazas que haga. Cosas importantes que estoy destacando de sus respuestas. Uno, entonces usted considera que esta sí es una amenaza, una nueva amenaza al presidente de la República con reabrir el caso Chinchero. ¿Cuál es la situación del caso Chinchero en la Fiscalía? Hasta donde sabíamos estaba archivada esa investigación. Está archivada. Está archivada. Ha sido investigada en su amplitud y está archivada. ¿Hay alguna diligencia pendiente o es un archivamiento ya? Que yo sepa, es un archivamiento definitivo, ¿no? Pero ¿el presidente le ha expresado algún tipo de preocupación por este caso? Ninguna. O sea, nos ha manifestado todos los casos que te digo, ¿no? Incluso las 46 denuncias a las que hacía alusión. Incluso las 46, ¿no? Y del presidente Vizcarra no tiene ninguna responsabilidad en ninguna de ellas. Ha ido eliminando por la propia investigación. Él no tiene ningún problema, nunca ha hecho problemas si lo investigan, ¿no? Y esos resultados han salido positivos en función a su inocencia en los casos que se le quiere imputar, ¿no? Está clara la posición del Poder Ejecutivo con relación al fiscal. El Poder Ejecutivo, el gobierno de Martín Vizcarra, no aprueba la continuidad de Pedro Chávarri en la Fiscalía de la Nación. Se lo ha dicho siempre desde el principio, y cuando le ha pedido, se le ha invocado a ponerse a un costado mientras, ¿no es cierto?, duran investigaciones que se puede hacer. En tanto es la máxima autoridad de de una de las instituciones más importantes que tiene que ver contra la lucha contra la corrupción y parte de lo que es la administración de justicia. Entonces, en una etapa donde todos queremos luchar contra la corrupción, hubiese tomado ese camino. Eso no significa estar juzgando al doctor Chávarri si es culpable o inocente. Estamos simplemente diciendo hay que seguir trabajando hacia adelante, hágase a un costado mientras duran las investigaciones y después puede volver a su cargo. ¿Cómo explica que Pedro Chávarri se haya resistido a dejar la Fiscalía? Bueno, es una posición suya que la defiende como que es el luchador, como señala en su propio tuit, pero debería de evaluar que su propia institución, los fiscales, ¿no?, han declarado o han pedido al doctor Chávarri que se ponga a un costado. Entonces, mantenerse en el lugar, a pesar de estas dificultades, no sé cuál es la posición. ¿Temor a las investigaciones? ¿Por qué tendría que tener temor a las investigaciones si manifiesta que no tiene absolutamente nada que ver? Si nosotros estamos pidiendo al doctor Chávarri que se ponga al costado sin juzgarlo, para él mismo es positivo que eso se haga, ¿no? Pero desafortunadamente tiene otra posición distinta, que lo pone en una situación siempre de cuestionamiento, ¿no? Ahora, hay un enfrentamiento abierto entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público por las posiciones adoptadas por el presidente y el fiscal. El fiscal dice que el presidente ha interferido, que está interfiriendo con estos comentarios en la autonomía del Ministerio Público. ¿Cuál es la evaluación que se hace desde Palacio de Gobierno? Nosotros no respetamos la independencia del Ministerio Público, como respetamos la independencia de todos los sectores como el Poder Judicial, la Contraloría, todos los organismos que tengan esta autonomía para manejarse. El Ejecutivo en la parte institucional lo que hace es reforzar
y seguiremos reforzando el Ministerio Público sin medir presupuestos porque nos interesa que esté reforzado. Pero eso implica que las autoridades también tienen que merecer la confianza suficiente, ¿no? Entonces, ¿considera usted que no han interferido, sino que han emitido una opinión? Es una opinión. ¿Lo podríamos resolver así? Sí, es una opinión que tiene el presidente, es una opinión que cualquier persona puede tener, pero no hemos movido un solo dedo, ¿no es cierto?, para interferir en las acciones que hagan los fiscales. Más bien, nosotros hemos hecho siempre, desde que hemos entrado, todos los esfuerzos para fortalecer no solamente el Ministerio Público, sino a todas las instituciones que tienen que ver con esta lucha contra la corrupción. ¿Considera usted que la detención de la señora Keiko Fujimori ha sido apresurada? Eso es una acción decidida en primer lugar, por la Fiscalía, ¿no? Y en segundo lugar, con la determinación del juez. Yo y el presidente siempre nos alejamos de especular sobre las cosas y más bien respetamos, en esa misma condición que lo hacemos, al Ministerio Público y al Poder Judicial, respetamos las decisiones que puedan tomar. Acertadas o desacertadas, son nuestras instituciones las que tenemos que respetar. ¿Y cómo tomó el presidente Martín Vizcarra y cómo evaluaron ustedes la anulación del indulto a Alberto Fujimori? Bueno, recordamos que usted entonces era crítico del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de la forma en que se otorgó ese indulto. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿no está conforme con lo que se ha decidido? ¿Es coherente con las críticas que se hicieron en su momento al otorgamiento de ese indulto? Sin duda, nosotros cuando intervenimos a observar este indulto es porque observamos que no se habían seguido los procedimientos usuales para este tipo de casos. Y en esta misma situación hay cosas que observar, pero la función que hoy día desempeño como presidente del Consejo de Ministros, tengo que tener la cabeza fría, la frialdad para hacer una evaluación conjuntamente con el presidente, que es el presidente finalmente el que tiene que tomar una decisión sobre este caso. Así que nosotros estamos con toda la tranquilidad y la serenidad de hacer la mejor evaluación que nos permita tomar una decisión. Pero se está refiriendo no al indulto en sí mismo, sino al proyecto de ley que se ha aprobado tiene que ver en el con Parlamento, el conjunto. Que tiene que ver con enviar a su casa a aquellos presos que tengan una cierta edad y que puedan acreditar una enfermedad crónica. Exactamente. Esa es la ley Vilcatoma o la ley Fujimori, como le han dicho. ¿Consideran que tiene nombre propio esa ley? Bueno, en este caso, me disculparás que no pueda dar una opinión concreta porque de alguna manera vamos a ser juez y parte, ¿no? Entonces tengo que guardar la neutralidad y la tranquilidad para que sea una decisión justa del presidente. Ha enviado un grupo de congresistas una carta pidiéndole al presidente la consideración. Aquí está la carta, señor Martín Vizcarra Cornejo, y la firman representantes de bancadas que no son precisamente la de Fuerza Popular ni el partido aprista. Me imagino que ustedes han acusado recibo. ¿Cuánto tiempo va a tardar esa toma de decisión? Creo que el plazo legal es de 15 días. El plazo legal es de 15 días, pero... ¿Quieren resolverlo antes? Es probable que lo resolvamos mucho antes. ¿Esta semana? Sí, con toda seguridad. Con toda seguridad. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto a las críticas que se hicieron luego de su participación y la participación del señor Violeta en esta votación en la que se dice votaron en contra ustedes y que hubo ahí, qué pasó con el premier y qué pasó con los otros representantes en el tema importante de la bicameralidad que luego se está cuestionando? ¿Qué pasó con el premier? ¿Qué pasó con el ministro de Justicia? Así es, ¿dónde estaban y por qué apoyaron algo que luego el presidente ha reprochado? Les ha quitado la alfombra. Así es. Bueno, es un mundo especulativo y hay que entenderlo, pero a ver, uno es que a través del presidente hemos lanzado 4 pedidos de reforma constitucional
siguiendo todos los caminos correctos, ¿no?, de los procedimientos, entregando al Congreso, y hemos monitoreado permanentemente con mucho interés y además con mucho entusiasmo que estas 4 propuestas se discutan en el Congreso, y para nosotros en la idea de que se aprueben las 4. Y así hemos hecho el seguimiento. El día viernes pasado, que ya llegaba el último día y las últimas horas para cumplir un plazo que además, vale la pena recordar, nosotros no lo hemos puesto, sino es una meta de tiempo, 4 de octubre, que lo propuso por unanimidad todos los voceros de todas las bancadas, no nosotros. Pero entonces era ya viernes más o menos a las 10 de la noche, yo hice un tweet para invocar al Congreso, ¿no?, que resolviera de una vez este tema, pero obviamente guardando el equilibrio y sin desnaturalizar los proyectos, ¿no? Porque a esas alturas de las 10 de la noche solamente se habían aprobado 2. Claro. Y faltaban 2, y faltaban ya 2 horas o 3 horas para que... Claro, lo que se ha criticado es el cambio de postura del propio presidente, que había ofrecido una entrevista, entonces entrevista en el sentido de su votación. Usted estaba particularmente como parlamentario en ese momento. Como parlamentario. ¿Estaba de acuerdo con el proyecto? Lo que pasa es que quiero explicarte el previo para decirte por qué el presidente Vizcarra aparentemente cambia de opinión, aparentemente. Correcto. Me dicen que tenemos que ir a una pausa. ¿Le parece si vamos a la pausa y regresamos con el desarrollo de esa respuesta para entender finalmente qué pasó con el presidente Vizcarra? ¿Cambió en efecto de opinión sobre el tema de la bicameralidad aprobado en el Parlamento, tema que se discutirá o que se someterá a votación en el referéndum de diciembre? Antes tenemos que publicar, me dicen, hay unas cartas de Ana Hertz y Pierre Figari, tweets a propósito de esto, y DL Reporteros reporta lo siguiente: en estos momentos la Fiscalía y la Policía era un allanamiento, las viviendas de los asesores de Keiko Fujimori, Pierre Figari y Ana Vega, y de Vicente Silva y Carmela Paucará. Esto por el caso Cócteles. Información de último minuto. Vamos a la pausa y continuamos hablando con el presidente del Consejo de Ministros aquí en Estudios. Continuamos con el presidente del Consejo de Ministros y estábamos por desarrollar la historia tras bastidores de este aparente cambio de opinión del presidente Martín Vizcarra, quien salió en una entrevista a elogiar la aprobación de las reformas aprobadas en el Congreso de la República y luego tiene un pronunciamiento contrario al proyecto aprobado sobre el tema de la bicameralidad, en concreto al punto que hace un llamado a que se aprueben 3 de las 4, que se marque 3 sí y un no en el referéndum programado para el 9, convocado ya para el 9 de diciembre. Muy bien, nosotros seguimos pensando de que la bicameralidad es lo mejor que podría tener como cambio nuestro Congreso. Porque después hemos ido saludando cada propuesta aprobada, y ese día, que era lo que quería manifestarte, faltaban pocas horas, 2 horas para ser más concreto, sí, para terminar el día, el plazo. Solamente se había aprobado 2. Se había avanzado muchas discusiones con el tema de la bicameralidad, pero deformando lo que nosotros habíamos planteado. ¿Por el tema de la cuestión de confianza en particular? En particular sobre el tema de confianza, el tema de la paridad también estaba allí. Claro, bueno, pero hubo estaba el tema de la paridad, pero lo grave acá, si me permite, era que se decía que esta reforma, esta modificación, lo que hacía era atar de manos al Poder Ejecutivo para un eventual cierre del Parlamento. Es decir, recortaba esa posibilidad y por lo tanto afectaba el equilibrio de poderes. Al Ejecutivo. Al Ejecutivo a futuro, no a nosotros.
A futuro. A futuro. Pero esa es la lectura que se hizo. Es la lectura que se hace. Es la lectura, porque desde el momento que tú cambias la situación de confianza, ya no hay el equilibrio de poderes. Ya no hay el equilibrio de poderes. Y nuestra responsabilidad, aun cuando no nos afecte a nosotros, es cuidar ese equilibrio de poderes. Primera cosa. Segunda cosa, no fue ese el elemento que nosotros presentamos. Solamente si agarráramos eso, además de las otras, pero este punto de la cuestión de confianza desnaturaliza el proyecto. Y nosotros hemos dicho siempre, no lo desnaturalizan. Muy bien. ¿Y por qué nosotros hemos votado? Yo, sí, el claro. ministro, hemos votado. Porque si no votábamos, si perdía eso, no se aprobaban las 4. Entonces lo que quisimos es, ya pues, pásalo, aun cuando no nos guste la fórmula, pásalo para que se discuta la cuarta. ¿Y luego hacemos campaña por el no? Eso lo teníamos que ver adelante. Primero Lo queríamos tenían calculado, aprobar, lo tenían calculado desde el momento de la votación. Podíamos perder en votación cuando tienen la mayoría de los votos puestos para hacer una cosa de esas que no es lo correcto. A costa de que se sacrificara la bicameralidad. Desafortunadamente nosotros no lo estamos sacrificando, lo sacrifica la propia decisión del Congreso. Pero fue entonces, una estrategia. La votación a favor de ese proyecto no fue una incongruencia, sino una estrategia política. No. Seríamos inocentes nosotros de votar sobre algo que nosotros estamos viendo que queremos la bicameralidad, pero una bicameralidad bien hecha. Y nosotros hubiésemos estado súper felices de darle a la población una bicameralidad bien hecha. Pero una bicameralidad de esa naturaleza es totalmente incorrecta. Entonces, es obvio que teníamos nosotros que sabían que si cuestionar. Se oponían iban a perder igual y en cualquier caso ya no iban a revelar su posición. Ya no alcanzaba el tiempo para hacer las 4 reformas. Y la no estrategia era apelar a la popularidad del presidente para luego cambiarla. No, pero no era por la popularidad del presidente. Probablemente una cosa de esas hubiese hecho mucho más daño al Congreso de no aprobarlas. Entonces, en el fondo, si se analiza con frialdad, nosotros hemos estado defendiendo lo fuera del Congreso hasta lo máximo y lo seguiremos defendiendo. Vicente pero Ceballos, usted me dice que estaba en contra. Perdón, usted en contra de esa reforma, pero vota a favor. En la manera como está planteada. Claro, pero vota a favor simplemente para que corra trámite y ya luego se iba a hacer el análisis. Y no perder las otras reformas. Claro, no perder las otras reformas, pero tenían claro que luego se iban a pronunciar en contra. Por supuesto. O sea, ya lo sabían, iba a haber un pronunciamiento en contra. Pero en ese momento no se expresa porque había riesgo político de mostrar la estrategia. Era natural y nosotros, a pesar de esas dificultades, recuerda que en las 4 reformas ha habido cambios. Nosotros hemos aceptado mientras sean cambios, como es natural. Nosotros no lo hemos puesto contra la pared al Congreso, aprueba tal como nosotros queremos. Ha habido los ajustes en lo referente a la reforma del Consejo Nacional, del Consejo de la Magistratura. Ha habido cambios de nombre, de números, pero en esencia se mantenía, ¿no? Así que hemos ido aceptando eso, pero cuando ya esto se desnaturaliza, nosotros tenemos que observar. Pero si nosotros no llegábamos con las 4 aprobadas, perdíamos las 4. Entonces era una cuestión de balance. Claro, pero confiaban en ese momento, ya estaba el cálculo hecho, de que definitivamente aprobado. Si se mantenía la popularidad del presidente, ustedes iban a poder pedirle a la población que votara en contra de la bicameralidad. Igual nosotros íbamos a manifestar nuestra opinión. Entonces lo que hace el presidente no es que cambie de opinión, sino saluda el hecho. Porque nosotros nunca hemos estado en el plan de que nosotros solo queremos presentar esta reforma. Esta reforma queríamos que sea presentado en conjunto con el Congreso, con el Ejecutivo, para que la población defina. ¿Y por qué queríamos el referéndum? No por capricho ni por popularidad,
Lo que queríamos el referendo es para volver a rescatar la confianza de la gente en las decisiones políticas del país. El referéndum no es contra nadie en particular, es más bien contra toda la desconfianza que hay de la población, darle un instrumento como el referéndum para que vuelva a tomar decisiones y no se tome decisiones unilaterales en un Congreso que ha mostrado una dictadura parlamentaria. Ahora, de ¿No es paso cierto? que el presidente suba hasta más del 60% de aprobación no cae mal. Tampoco cae mal, ¿no? Pero tampoco nos marea. El hecho, presidente Vizcarra, alguna oportunidad puedes entrevistarlo directamente, vas a verlo, es una persona absolutamente tranquila. Entonces, ¿No está mareado por esta no, aprobación? no. No son estas el declaraciones muy alto contra el no se fiscal marea arriba, o contra pero el propio Congreso, no son producto de esa No. confianza que hoy siente la exagerada en el respaldo. población, ustedes, todos los partidos pueden estar absolutamente seguros de que el presidente no está mareado por estos temas. Cuando el Lo que fujimorismo queremos, dice- lo que sí. queremos, Ávila, si me permites, es Por favor. simplemente empezar a que la población sienta las necesidades de las reformas. Ha habido mucha resistencia a las reformas porque somos un país que no estaba acostumbrado a las reformas. Entonces, es un primer logro. Un segundo logro es que esta misma población está empujando las reformas. No es tanto por el presidente Vizcarra en sí mismo, sino porque empieza a sentir la necesidad de cambio y eso es positivo, no es negativo. Y en esas circunstancias, entonces, se puede generar estos cambios y Dios mediante otros más que necesitamos. Modernización del Estado, en la economía, necesitamos empujar cada vez Es más. decir, las ¿podría ser reformas. este el primero de otras consultas abiertas? Otras reformas. ¿De otras reformas y de otros referéndums en los próximos Esperemos que no, esperemos que el propio Congreso actual empiece a reflexionar en la necesidad, no de estar ya en estos enfrentamientos Pero si pensando eso no que el sucede, Ejecutivo... es una posibilidad abierta. ¿De qué? Volver a convocar a un referéndum para, digamos, acelerar El otro tipo de referéndum es reformas. parte de un instrumento democrático, Podría de el del 9 consulta de diciembre, popular. por eso, reitero la pregunta, ¿podría ser el primero de otros? Porque el gobierno todavía tiene tiempo por delante. Sí, pero si tenemos un Congreso que empieza a contribuir a tener un objetivo común, yo ¿Lo creo... tenemos? Es la pregunta. Ahorita no lo tenemos, pero estamos logrando de hacerlo. La reforma, finalmente, si pensamos con cabeza fría, los congresistas piensan con la cabeza fría, no con el hígado, es que estas reformas no hubiesen salido, ni el referéndum hubiese salido, si finalmente, aunque sea a empujones, hubiese salido las 4 reformas. Entonces es parte de su triunfo, es parte de sus logros, pero ellos todavía no valoran eso. Aun cuando lo que piensa más bien la mayoría en el Parlamento es que aquí, porque además lo han dicho, hay un intento de cerrar el Parlamento encubierto. No, ¿De dónde sale esa hipótesis? ¿De Yo dónde no lo- sale yo- esa yo no hipótesis lo sé de del dónde- supuesto no, golpe no, de no. Estado que Nosotros- acometiría Martín Vizcarra en contra del Parlamento? Nosotros ni se nos ha ocurrido cerrar el Congreso, ni por Pero nada. pero cuando le preguntan y usted dice está dentro de las posibilidades, Cuando ¿no yo- se juega la ambigüedad? No. A mí, si tú me preguntas, el tema de disolver el Congreso, Sí. ¿no es cierto? Está dentro de la Constitución, está. Es la última carta que se podría jugar en cualquier circunstancia, en cualquier gobierno. Eso no quiere decir que nosotros estemos pensando en esa función. Ni las circunstancias si no están hubiésemos... yendo a ese punto. Mayla, si no hubiésemos acudido el presidente personalmente a entregar las 4 reformas al presidente del Congreso. Eso significa el respeto a ese Congreso. Queríamos que se discutiera rápido, se tomaron mucho tiempo para empezar, pero no importa, se inició. Y nosotros hemos continuado tratando de que el Congreso
las apruebe. Correcto. Y las ha logrado aprobar. Entonces estamos en el marco constitucional, está aprobado. Ahora lo que nos queda es juntos, todo el país, ver con mucho entusiasmo la participación del referéndum y finalmente estas situaciones van a volver a su cauce normal y yo espero que haya un acuerdo, una agenda común entre el Ejecutivo y el Congreso a futuro. Ojalá así sea. Le agradezco mucho su presencia en el programa. No, Muchísimas como siempre, gracias. muchas